Cordial saludo. Hoy presentaré la matriz epistémica de los estudios previos y antecedentes de mi intención investigativa, resignificación de la práctica pedagógica en maestros de básica, primaria y media, desde la sistematización de sus experiencias en instituciones educativas de San Juan Nepomuceno Bolívar, Colombia. Ese andamiaje que hace parte de lo que está explícito en cada aspecto epistemológico de nuestra investigación. Las dimensiones del análisis son tres. Vamos a trabajar tres: identidad y contexto, arquitectura metodológica y valor epistémico. Desde el eje nacional, en la fase 1, identidad y base, encontramos dos estudios, el de Tovar 2024 y Chamorro 2026. Tovar con la investigación resignificación pedagógica, concepciones del educador para la consolidación del proyecto educativo institucional en el contexto de Sabana Larga, Casanares, Colombia. Los actores sociales son docente, paradigma interpretativo y enfoque cualitativo. El estudio 2 nacional lleva como nombre la experiencia vivida de la gamificación en la práctica pedagógica, una comprensión fenomenológica del pensamiento crítico, en el contexto de Ciénega de Oro, Colombia, dirigido a docentes de educación básica primaria, paradigma interpretativo, enfoque cualitativo. En la segunda fase, que es el método y el valor epistémico de la investigación, Tovar considera el método fenomenológico a través de entrevistas, con el propósito de generar constructos teóricos para intensificar la resignificación pedagógica. Chamorro considera el método fenomenológico hermenéutico de Van Manen, las técnicas, la observación, anécdotas pedagógicas, relatos de experiencia, con el propósito de generar aproximaciones teóricas sobre la experiencia en la práctica y su sentido en el pensamiento crítico. ¿Cuáles son las conclusiones hacia mi intención investigativa? ¿Qué aportan? Tovar, la práctica se vincula directamente al entorno. El docente es sujeto reflexivo que internaliza los componentes de la sociedad. La resignificación trasciende al individuo y consolida el PEI. Desde Chamorro, la creatividad y la reflexión son fuerzas transformadoras. El maestro actúa como sujeto histórico capaz de reconstruir su quehacer mediante la escritura y el análisis de las experiencias vividas. En el eje internacional encontramos también dos estudios. Uno, el de Paredes Santín 2023 y el otro, el de Fletcher 2023. Desde la identidad y la base, el nombre de la investigación de Paredes Santini es De la escuela a la formación del profesorado, indagaciones narrativas. El contexto, la Universidad de Barcelona, España. Los actores sociales son formadores universitarios y estudiantes, docentes en formación. Paradigma interpretativo, enfoque cualitativo. El otro estudio es de Fletcher 2023, la construcción de posiciones docentes en el marco de políticas educativas de formación en alfabetización inicial. Contexto, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actores sociales, docentes y diseñadores de política, paradigma interpretativo y crítico y enfoque cualitativo. Desde la fase 2, el método y el valor epistémicos de el eje internacional, Paredes considera el método de indagación narrativa, las técnicas de acompañamiento, historias escolares y relatos con el propósito de comprender cómo se transforma la formación inicial incorporando historias escolares como eje articulador. Fletcher considera el método análisis político del discurso, la técnica análisis de documentos normativos y entrevistas,
con el propósito de indagar los sentidos del trabajo docente que emergen de las políticas de formación. Conclusiones hacia la intención investigativa. Paredes propone una pedagogía de la experiencia. El saber docente es un conocimiento encarnado. El relato y la narrativa son vías privilegiadas para tomar conciencia de la identidad profesional. Desde Fletcher introduce la posición docente. El maestro no implementa políticas linealmente, sino que hace un proceso de traducción y recreación, produciendo sentidos propios en el aula a partir de sus experiencias. ¿Cómo converge todo este andamiaje con mi intención investigativa? Nos podemos dar cuenta que la voz del docente es escuchada a través de narraciones, a través de contar su experiencia, de escribir o sistematizar su experiencia. También en los paradigmas, el paradigma interpretativo para capturar la subjetividad del maestro, y en algunas técnicas como las entrevistas estructuradas, relatos, anécdotas, historias de vida. El eslabón de cierre. ¿Qué le aportan estos antecedentes a la resignificación de la práctica en los Montes de María? Pues aportan mucho. El docente como productor de saber, la narrativa como herramienta epistémica y la sistematización como resistencia. Esos antecedentes desde Tobar, Freche, Chamorro, Paredes, apuntan a la resignificación de la práctica pedagógica a través de narraciones sistematizadas. Cartografía del saber, bases nociológicas de la intención investigativa. ¿Qué es la intención investigativa? No es solamente respuestas prefabricadas, es una postura ante la realidad escolar. Nace de la disonancia y la curiosidad epistemológica, busca comprender la complejidad y no solo medir resultados. La arquitectura filosófica, la ontología, epistemología, axiología y la nociología, que es el foco central de este trabajo. ¿De dónde surge el saber educativo? De la praxis cotidiana para llegar a nuevos significados, a saber experiencial, intuición y sentido, producción y no reproducción. El ciclo nociológico de Freire, aprehensión, conocer lo existente, y producción, crear lo inédito. Eso refleja la práctica docente reflexiva. El punto exacto donde la teoría heredada se encuentra con la realidad del aula. Tres corrientes nociológicas que sostienen la investigación: el constructivismo de Piaget y Vygotsky, el pragmatismo experiencial de Dewey y la fenomenología de Van Manen y Husserl. ¿Cuál es ese motor que transforma esa experiencia? La sistematización de Oscar Jara. Inicia con una experiencia bruta, caótica, dispersa, emocional, y cuando pasa por el motor nociológico de la sistematización, convierte el conocimiento cristalizado, gotas de saber pedagógico. 5 tiempos de la sistematización: el punto de partida, las preguntas iniciales, la recuperación del proceso, la reflexión de fondo y el punto de llegada. El propósito teleológico, la resignificación pedagógica. La práctica rutinaria se convierte en una práctica resignificada. Enseñar como mediación creadora. El saber de la experiencia versus el saber teórico. Saber constitutivo, que es la teoría, y saber constituyente, que es la experiencia. La investigación educativa no cancela la experiencia para explicar el método. La experiencia es el origen y destino del método. El impacto de la realidad institucional es un impacto bastante positivo porque ayuda en la calidad educativa, mejoramiento en las pruebas saber mediante el desarrollo del pensamiento crítico, la consolidación y resignificación del proyecto educativo institucional,
memoria histórica escolar, documentación de saberes locales, el docente y el aula, transformación de mediación, de la mediación. Todo esto se resume en esta síntesis. Curiosidad epistemológica que activa la búsqueda, la intención investigativa que formaliza la postura, la sistematización que procesa la materia prima de la experiencia para luego llegar a un nuevo saber nociológico que es el conocimiento destilado y terminar en una resignificación del PEI. Las bases metodológicas de la intención investigativa. Todo esto aporta positivamente a mi intención, ya que los autores antes mencionados convergen en la narración de experiencia docente para resignificar su práctica, para cambiar el pensamiento pasivo del docente, que su experiencia no solo quede en el aula de clases, sino quede en la memoria histórica de la sociedad. Muchas gracias.